Hola. ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona que una mujer sea quemada viva por su acosador en un autobús del transporte público en Lima, con las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas ordenadas por el gobierno de Fujimori? ¿Cómo de intrincados están los degollamientos de 3 mujeres refugiadas en la frontera de Turquía y Grecia, con el artículo de un periódico español que da cuenta de ello, recordándonos que esto ocurre en el contexto de la inmigración clandestina a Europa? ¿Cómo no va a tener que ver que Dilma Rousseff haya terminado expulsada del gobierno de Brasil a través de un documento en el que se menciona a Dios muchas veces? 59, como dice Rita. Y que a Judith Butler la recibieran en el aeropuerto de Sao Paulo con un cartel que decía menos Butler, más familia. ¿No vienen de la misma fuente las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Juárez, los crímenes de mujeres indígenas, defensoras del agua y los territorios en el sur de América, y las violaciones masivas y públicas de mujeres por los ejércitos en Guatemala? ¿No viola el Estado, los narcoestados, las leyes de intangibilidad, los acuerdos con las comunidades indígenas y a la propia Pachamama cuando construye, por ejemplo, una carretera en el Tibnis, esa zona virgen del Chaparé, para seguir transportando cocaína? ¿No violan como violan los patrones a las temporeras marroquíes de la fresa en los campos de Huelva, después de explotarlas y amenazarlas con despedirlas si no acceden a hacer sus botines sexuales? ¿Cómo no va a tener que ver con lo mismo que Cábana haya sido confirmado como magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos después de haber sido acusado por una mujer de tocamientos indebidos, y el que por dinero un juez supremo en el Perú, el corrupto Inostroza, negocie con la violación de una niña una reducción de pena para su violador, haciendo gala de su influencia ante sus amigotes? ¿Están tan lejanos el hombre que asesina a sus hijos para castigar a su esposa y el juez especialista en feminicidios que llama malbicho, hija puta, a una mujer víctima de malos tratos que pelea por la custodia de sus hijos? ¿Acaso hay una pizca de azar en que Trump y Bolsonaro coincidan tantas veces en que hay mujeres tan feas que no merecen ser violadas, y en que una manada de amigos salga a las calles para cometer violaciones en grupo y que compartan los videos de sus hazañas por el chat? ¿No tienen todo que ver con los insultos que nos lanzan los trolls sin parar a las mujeres en las redes sociales, que los jefes del mundo sean también trolls, megatrolls, defendiendo la barbarie? ¿Y no nos pone, como dice Paul B. Preciado, el sistema de justicia español una polla en nuestra boca contra nuestra voluntad? ¿No nos penetra sin nuestro consentimiento? ¿No son nuestras violaciones las pelis porno de los jueces? Uno de los aspectos más interesantes del pensamiento de Rita Segato es la forma en que nos permite conectar, entender historias dispersas por el mundo, articular injusticias aparentemente aisladas en un solo continuum de crueldad. Tenemos muchas preguntas para Rita Segato, alguien que se define como una trabajadora de la palabra. Hace mucho que no leía y escuchaba a alguien renovar de esa manera el lenguaje con el que necesitamos cuestionar lo que nos rodea y nos aplasta. Repensando los marcos teóricos, procurando que no nos estanquemos en los conceptos manoseados también por los feminismos, que crean el albur de que, una vez nombrado el problema, asunto resuelto. Desde la investigación ha conseguido nombrar las nuevas formas de violencia que padecemos con un enfoque lúcido que cruza estudios de género y de estudios decoloniales, lo político con lo antropológico. Un día puede estar haciendo una investigación desde Juárez, hablando con las víctimas o en los territorios en los que las mujeres indígenas luchan contra el avance salvaje del capitalismo, y al otro entrevistando violadores en la cárcel. Porque Rita ha revolucionado la teoría, pero sorprendentemente al hacerlo ha conseguido enseñarnos a hacer práctica feminista. No me extraña que esta antropóloga argentina que ha vivido en Venezuela, Irlanda, Estados Unidos y Brasil se iniciara en el campo de la antropología musical, pero que el auge virulento de la violencia machista, esa urgencia, la empujara a zonas menos musicales, más oscuras y silenciosas, pero solo para intentar llenar ese vacío, llenar ese silencio que trae la brutalidad de los crímenes de mujeres de sentido y voz, con libros como Las estructuras elementales de la violencia, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, La guerra contra las mujeres,
o Contrapedagogía de la Crueldad, más recientemente. También ha sido coautora de propuestas de acción para políticas públicas inclusivas en Brasil, ha actuado como experta y jueza de tribunales sobre crímenes contra mujeres en México, Guatemala, en la Amazonía peruana. Hace poco concluyó un diagnóstico sobre la policía de El Salvador, nada menos que entrevistando a 200 agentes. Lo que Rita ha perseguido todo este tiempo con su trabajo es denunciar la pedagogía de la crueldad. Esto es, el mensaje brutal que nos llega a través de los cuerpos de mujeres agredidas y muertas, que sirve para sostener las propias estructuras de dominación social y económica. Es ella la que nos ha enseñado que las violaciones no son crímenes sexuales, sino crímenes de poder. Ella nos ha enseñado que dentro de la modernidad es donde más opresiones han sufrido las mujeres y sobre todo ha identificado con claridad este nuevo momento en el desarrollo del proyecto ideológico y destructor del patriarcado, la violencia de género en su fase superior y su contraparte económica capitalista colonial diseñada para la precarización de la existencia. Tengo la impresión de que toda esta terrible sensación de violencia, muerte e impunidad que nos rodea logrará conjurarse esta tarde. No tengo duda de que el terror ante la conciencia del pacto patriarcal podrá suspenderse por un momento, gracias al júbilo, al gozo que nos produce tenerte aquí entre nosotras, Rita, y que estemos aquí todas y todos reunidos, ver que podemos llenar plazas, calles, escuchando a nuestros referentes, otras mujeres que nos están ayudando a mirar el mundo, a entender cómo hoy son unos dueños de la vida y de la muerte, y a los que debemos gritarles, como las mujeres brasileñas gritaron masivamente hace poco en las calles, un no inmenso, gigante, del tamaño de nuestros sueños de revolución y transformación política. Mujeres como Rita, que a continuación va a presentar su conferencia Hoy la vida. Qué linda prosa, cómo escribís bonito, hermoso. Me gustó la escritura. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Qué bien que escribe la compañera. Muy bella prosa, ¿no? Uno siempre tiene que estar dispuesto a percibir y elogiar una buena prosa. Quería primero felicitar a la alcaldía, al ayuntamiento de Barcelona por esto, ¿no? Por permitir que se converse sobre ideas en el espacio público, ¿no? Es algo realmente una fiesta, para mí una fiesta. Y escribí un texto, lo siento por ustedes, pero lo escribí. Mi texto se llama Hoy la vida. Es octubre, este mes aciago. En estas fechas suelo poner a circular un pequeño texto, una proclama, y no dejaré de hacerlo aquí. Y se llama El 11 sin fin, por un perenne 11 de octubre. Digamos que el 11 es un día que nunca acabó y que continúa vivo en los parajes de nuestro continente, escondido en los dobleces de la tierra como una historia viva, latente, pulsante y reemergente. Como una clandestinidad del indio por debajo de las sangres blancas que se empeñaron en encubrirlo por siglos de mestizaje, sin conseguir extinguir los cauces cálidos de la suya. Arterias de extranjerías por las que navegó, polizón indocumentado de la historia, aflorando en los signos de la raza del país interior. Por debajo de los nombres que pretendieron sepultar los suyos, apellidos castizos que ocultaron los Choque, los Vilte, los Cayuqueo, los Paine, los Cupiratí, los Mairarú, los Moquirasí. Me emociona. Por debajo de su reclasificación en las diferentes faenas con que fue explotado, hachero, mensú, criada, peón, campesino, obrero. Por debajo de la superficie de esa gran fosa colectiva que son las pampas, las punas y mesetas, las quebradas, los cañadones, los montes y las selvas después de las masacres. Pues de nada han servido todos esos esfuerzos por negarlo, disimular su existencia o exterminarlo. Diezmado, perseguido y silenciado,
desde su estratégico escondite, nuestros enemigos saben que no existe ni más determinado ni mejor custodio de la soberanía sobre los recursos para la vida aún yacentes en nuestra América. Por eso mismo, a pesar de la gran conspiración, a pesar de la colonialidad permanente, el 11 todavía es hoy. Entonces, con esa consigna que la leo siempre en octubre, y ahora es octubre, continúo mi exposición. Cuando vi surgir el hoy, la vida, con que quise nombrar lo que quería decirles y hablarles de ese 11 permanente que insiste y persiste, es decir, lo consigue hacer por la heterogeneidad de tiempos característica de mi mundo, no pude sino recordar de inmediato aquel otro 12 de octubre de 1936, en que Miguel de Unamuno pronunció su defensa de la vida frente a la defensa de la muerte, proclamada en el recinto de la Universidad de Salamanca. Cataluña y el País Vasco y Cataluña son dos cánceres en el cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí. Repercute en lo que estamos escuchando hoy por estos días en Brasil. Venceréis, pero no convenceréis, dijo Unamuno. Dicen que le respondió entonces el gran y noble Unamuno. Hoy, infelizmente, la muerte retorna como propuesta y convence, persuade. ¿Por qué convence? En tiempos de paz nadie da vivas a la vida, pero en el 36 y hoy es necesario homenajearla, recomendarla, explicar que ahora como entonces preferimos la vida ante la muerte, que parece convencer a tantos, en Brasil, en los Estados Unidos y en Europa también. Será por eso que al concluir la última presentación pública de su vida, en julio del año pasado, mi gran amigo y maestro peruano, Aníbal Quijano, se despidió de la pequeña y perpleja audiencia que lo escuchaba con un terminante «Hemos sido derrotados». Pensé en aquel momento cómo salir de ese insoluble enigma que venía, quizás por primera vez, sin instrucciones al dorso. Y por un instante sentí que la esfinge me vencía. Hasta que algo dijo en mí, algo habló en mí, que no fui yo, y recogió en vilo a ese pequeño público y a mí misma que ya nos entregábamos al desaliento. Y dije, hemos escuchado aquí el elogio de la derrota. ¿Por qué? ¿Qué derrota había sido esa? ¿Qué es lo que había sido derrotado? ¿Qué proyecto histórico, de qué política había sido derrotado? ¿Qué revolución y qué democracia han fracasado? ¿No ha habido acaso entonces proyectos revolucionarios? Sí, pero han sido solamente conducidos por patriarcas. Democracias concebidas exclusivamente por patriarcas. ¿Es posible atravesar y encerrar la prehistoria patriarcal de la humanidad con la conducción de un patriarca? ¿Acaso no nos enseña la historia que ningún patriarcón hará la revolución? Simplemente porque no ha podido hacerla, porque lo ha intentado reiteradamente y no lo ha conseguido. La historia nos tiene que enseñar alguna cosa. La derrota de los proyectos de liberación que emanan de una historia patriarcal y de un estilo patriarcal de hacer política ha sido reiteradamente derrotada. Sucede que no hemos intentado aún echar a andar nuestro proyecto histórico, nuestro propio estilo de politicidad que viene de otra historia, excepto en un lugar, un pueblo conducido hoy por las mujeres del Kurdistán. Las mujeres de Rojava y de los otros territorios kurdos han entendido que la revolución, en el sentido preciso de un reencaminamiento de la historia en otra dirección, hacia otras metas de felicidad, es de base comunal. Se realiza desde y a partir de las comunidades. Y por eso las mujeres tienen en ese proyecto histórico un papel central. Y funciona.
Femenino y masculino no son otra cosa que dos historias que se entrelazan en el largo camino de la especie. La historia política de las mujeres, su politicidad en otra clave y otro formato, ha sido represada, obstruida en por lo menos 3 etapas de esa historia, en la cual, como otras feministas de diversas formas han sugerido antes que yo, el Estado, con su esfera pública, es el último episodio de la historia de la politicidad masculina. Es posible pensar que el primer asalto a las mujeres se dio en el proceso de especiación y se consolidó en la salida del Neolítico. El propio Öcalan, el gran líder kurdo que está preso hace 3 décadas, lo dice. Es un líder, hombre, feminista. Solo eso podría explicar el carácter universal del mito adánico. No universal porque se pueda decir que se encuentra presente como mito de origen en todas las sociedades, sino porque se encuentra presente en los 5 continentes. La mujer desobedece, comete una indisciplina, muestra un defecto moral y es castigada, disciplinada. La violación hasta hoy reedita, la violación común de calle, que he estudiado por tanto tiempo, hasta hoy reedita en la perspectiva del violador ese acto moralizador, disciplinador. Hay muchos ejemplos de esa estructura fundamental, de esa estructura mítica adánica, entre los Masái en África, en el mundo amerindio, los Ona, Xerente, Baruya, como argumenté en mi libro Las estructuras elementales de la violencia. El mito Baruya de la expropiación de la flauta por el descuido de las mujeres puede ser resumido en una sentencia que se aproxima enigmáticamente a la sentencia de Lacan sobre el falo. Es la mujer, pero el hombre lo tiene. Los Baruya dicen, en realidad le relatan a su antropólogo, que fue Godelier, fue su antropólogo durante 25 años, lo llaman después de que ha retornado 25 años en su 25ª visita a los Baruya y le dicen, le tenemos que confesar algo que nunca le hemos contado. La flauta, que es el instrumento de la casa de los hombres, o sea, el instrumento secreto de la iniciación masculina, en realidad es de las mujeres. O sea, ellas la inventaron y ellas la tocaban. Pero las mujeres son totalmente descuidadas, son abandonadas, son displicentes y abandonaba la flauta en cualquier parte, junto a la sangre menstrual. Entonces nosotros, los hombres, tuvimos que tomársela y ahora decimos que es nuestra, ¿no? Parece el falo, ¿no? Que es la mujer, pero el hombre lo tiene. Entonces, ese mito, esa estructura del disciplinamiento de las mujeres después de una falla moral de las mujeres es universal. La dispersión planetaria de esa estructura mítica que narra el indispensable disciplinamiento de la mujer originaria es una evidencia de su gran profundidad temporal, de la gran profundidad temporal del patriarcado. El segundo asalto a la posición femenina es muy probablemente, según yo pienso, atribuible al pasaje de los cosmos tribales precoloniales, preconquistales, a los monoteísmos implantados a sangre y fuego por la colonia, siempre patriarcales y monopólicos, o sea, excluyentes. Un solo Dios, un solo bien, una sola verdad, una sola justicia, una sola forma de progreso. Los monoteísmos, por su carácter monopólico y excluyente de otras verdades y otras formas del bien, han tendido necesariamente al fundamentalismo, que, como estamos viendo en el presente, amenaza con la guerra faccional, no solo del lado de allá del mundo, como siempre pensamos, en el Medio Oriente, sino también en Occidente y muy especialmente en nuestra América, en mi mundo. El empuje de la agenda fundamentalista cristiana en nuestro mundo parece manifestar que la agenda multicultural que dominó la escena desde los años de la caída del muro de Berlín hasta el inicio de este siglo parece haber sido encerrada. Sin duda, la ampliación de la escena bélica del Medio Oriente puede parecer interesante desde el punto de vista del proyecto histórico del capital. Sin embargo, es necesario recordar que los pueblos, por un largo periodo y en algunos casos hasta el presente,
Han sabido protegerse y sobrevivir a la inculcación monoteísta porque el principio de no contradicción se suspende en su mundo. Ese principio caracterizado por el agregado de elementos de una forma tal en que A y no A, para el mundo indígena, para el mundo amefricano, como una gran pensadora negra ya fallecida en Brasil, brasilera, llamó a la gente de nuestro continente con la palabra maravillosa de amefricanos, por los 500 años de mixigenación, de mezcla de sangres entre lo indígena y los afrodescendientes. Entonces, en ese mundo, el principio de no contradicción no se encuentra vigente como en el occidente. Y es muy raro cuando uno percibe que para el mundo indígena y afrodescendiente, A y no A pueden ser verdades al mismo tiempo, o sea, no necesitan excluirse. La identidad, por lo tanto, es abierta, no esencializable ni exclusiva, como lo exigen los monoteísmos. Algunos clasifican esta racionalidad de los pueblos como una lógica paraconsistente. Lo importante aquí es que una maleabilidad pragmática es lo que ha garantizado la sobrevivencia de los pueblos. Es imposible no curvarse a la gran argucia estratégica, a la gran inteligencia política de pueblos que han conseguido sobrevivir a 500 años de masacre sin desertar de su proyecto de continuar su camino. Finalmente, el tercer y letal ataque a la posición femenina y en especial a su politicidad resulta de la transición del mundo comunal a la colonial modernidad. Decimos colonial modernidad, siguiendo a Quijano, para marcar la necesidad de la precedencia de la conquista y la colonización para que la modernidad establezca su camino. ¿Por qué? Porque solo con la emergencia de América el futuro legaliza y legitima los descubrimientos, la historia, la marcha de la historia. Hasta América, ¿no? Como dice Quijano, hasta América era el pasado bíblico, ¿no? Que legitimaba y permitía los descubrimientos, ¿no? Técnicos, científicos que en Europa sucedían. Después de América, la ley se muda al futuro. Entonces, en esa colonial modernidad produce dos efectos que son letales para la politicidad femenina. Hay un pasaje del hombre con minúscula al hombre con mayúscula como sinónimo de humanidad. Y surge ahí el sujeto de enunciación de verdades de valor universal y de interés general. Es la última fase de la historia del patriarcado. Es decir, lo voy a explicar mejor que leerlo. En la vida comunal teníamos dos espacios. Era el mundo que hasta hoy los indígenas llaman de dual, ambos con su propia politicidad. El espacio de las tareas de los hombres, el espacio masculino, que no era y que no es en muchos lugares una esfera, sino uno de los dos espacios particulares, y entre muchos, ¿no? Porque también existen los espacios que llamaríamos en lenguaje occidental de la naturaleza, y el espacio de las mujeres. El espacio de los hombres en la transición a la colonialidad modernidad, por una serie de razones que no hay tiempo para explicar, se hipertrofia y transita de un espacio particular a una esfera englobante. Lo que en español, en portugués, en inglés no se puede decir esto, pero en español decimos la transición del hombre con minúscula al hombre con mayúscula como sinónimo de humanidad. Es la misma H mayúscula. Ahí todo lo que se pretende dotado de politicidad tiene que ser enunciado desde esa plataforma, en esa atmósfera que es la atmósfera de la esfera pública y el Estado como última fase, como último momento de la historia de la masculinidad. Por eso es posible decir, y yo afirmo, que el Estado tiene el ADN patriarcal, tiene el ADN del patriarcado. Por el otro lado, al mundo de las mujeres
que era doméstico, pero que no significaba por eso ni íntimo ni privado. Esa es la confusión. Era un espacio habitado por muchísimas personas y donde se tomaban decisiones importantes y de impacto para el colectivo, impacto para la comunidad entera y para el pueblo. Ese espacio hace el camino opuesto. Cae abruptamente de importancia, de prestigio y de poder y se transforma en la familia nuclear. O sea, una familia pequeña, un espacio encapsulado, absolutamente desprovisto de politicidad y transformado en un residuo, en un resto de la política. Eso nos afecta inmensamente. Ocurre entonces, con la emergencia de la familia nuclear, una total residualización de la politicidad doméstica, de la gestión en clave femenina con incidencia en el destino colectivo. La vulnerabilidad de las mujeres se vuelve extrema y todo lo que le sucede a las mujeres pasa a ser empujado, secuestrado, atribuido a su cuerpo, libidinizado. De esa estructura deriva inclusive la dificultad del atravesamiento de la queja femenina a la justicia, la inaudibilidad de su queja a los oídos del Estado, al derecho. Sobreviene ahí la minorización y un régimen de identidades políticas minorizadas al que nos hemos curvado de forma inexplicable. La estructura dual se transforma en una estructura binaria que es la propia de la modernidad. Dualidad y binarismo no son la misma estructura. La estructura binaria es la estructura del uno y sus otros. La mujer pasa a ser el otro del hombre, el negro el otro del blanco. La gente con sexualidad LGBTTI, el otro de la sexualidad heteronormativa. La modernidad inaugura la figura de el normal y transforma todas las diferencias en anomalías. Al clasificar y patologizar lo anómalo, lo no normal, introduce una inconmensurabilidad entre el sujeto universal y sus otros, sus alters, que no podrá ser resuelta porque es inherente a su estructura. Y ese es el problema que enfrentamos. No podemos resolverlo. Tenemos una década de leyes, de tipificación del feminicidio, de políticas públicas, de acciones de gobierno en todos nuestros países, pero esas medidas todas no consiguieron tocar, ¿no?, en la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Lo que intento decir aquí es que porque hay un problema estructural. El binarismo no es un problema de el hombre y la mujer. El binarismo es una estructura cognitiva propia de la modernidad, propia del normal y sus otros, sus anomalías. La diferencia es procesada y transformada necesariamente como anomalía, cosa que no sucede, me consta que no sucede en la vida comunal. Es por eso que, como muestran algunas etnografías contemporáneas, algunas de mis alumnos, en el mundo comunal es muchísimo más fácil y habitual negociar las diferencias entre las personas que en el mundo moderno, entre comillas, ciudadano. La modernidad, con su precondición colonial y su esfera pública patriarcal, es una máquina productora de anomalías y ejecutora de expurgos. Positiviza la norma, contabiliza la pena, cataloga las dolencias, patrimonializa la cultura, archiva la experiencia, monumentaliza la memoria, fundamentaliza las identidades, cosifica la vida, mercantiliza la tierra y ecualiza las temporalidades. Diferentes pero iguales es un lema contemporáneo, pero es una imposibilidad estructural derivada de esa anomalización de las diferencias. En los mundos comunales, los no transicionales, los no afectados por el proceso de criollización, se constatan asimetrías explícitas de género, de edad, en lo que llamo un patriarcado de baja intensidad o bajo impacto, pero la diferencia es posible sin anomalizarse.
Por eso, el lema allí se traduciría en desiguales, pero diferentes. La diferencia es posible sin la reducción a una otredad identitaria irreductible como es la anomalía. La estructura binaria decurrente de la transformación del espacio de los hombres en una esfera englobante que secuestra todo lo que pretenda constituirse en expresión de lo político y pasa a representar los intereses de la totalidad de las personas, reducto de un sujeto que enuncia las verdades de valor universal y los discursos de interés general, así como su correlato inescapable de la expulsión de lo político de los espacios de enunciación residualizados, minorizados, es el efecto del pasaje de la vida comunal campesino-indígena a la vida colonial moderna. Es el pasaje de la dualidad como una de las formas de lo plural al binarismo. Pues el real binarismo, la real binarización, no reside en un mundo de hombres y mujeres concretos, sino en un mundo estructurado por el uno, el normal y sus otros. Un mundo donde existe un sujeto universal y sus otros, y donde existen las disciplinas y los temas de interés general y los temas y disciplinas de interés particular, minoritario. Entonces tenemos esa estructura estúpida, donde hay unos temas, ¿no? Las finanzas, la política, las relaciones internacionales, etcétera, salud, educación, que son los temas del interés general. Y luego están los temas de las mujeres y los otros y las otras minorías. Esa es la estructura que hay que derrumbar. Esa es la estructura que impide, ¿no?, que se nos considere sujetas plenamente dotadas de politicidad. La aceptación por parte de los feminismos de la idea de minoría y de identidad política minoritaria, sin reconocer que por detrás se encuentra la última fase, la fase el más letal, violadora y femigenocida del orden patriarcal, ha sido desastrosa. De ahí decorre también la inaudibilidad del problema de la mujer, es decir, la violencia que sufre y su imposibilidad de alcanzar amparo jurídico estatal. Y ahí nos encontramos con una constatación. Yo personalmente, en mi trabajo, sobre todo este año en que tuve que entrevistar y hasta juzgar a un juez en un tribunal de jury por una sentencia mal dada que liberó a un violador que inmediatamente violó y mató a una joven, he constatado este año y antes también muchas veces que el crimen contra las mujeres, la agresión al cuerpo femenino es, entre comillas, o sea, como categoría, un crimen menor. Si encontramos un cuerpo de mujer despedazado y sangrando en el medio de la plaza mayor, aún así lo que le ha pasado, la opinión pública, los jueces también y los periodistas de la prensa masiva van a transformar ese destino de ese cuerpo en algo relacionado con la libido, relacionado con el deseo, con la sexualidad. Hace 25 años que vengo intentando deslibidinizar los crímenes contra las mujeres y transformarlos en crímenes plenamente políticos. O sea, como crímenes de un orden que no es una cultura. El patriarcado no es una cultura, es un orden político que acompaña la especie desde su momento inicial, desde el proceso de iniciación hasta el presente, en lo que he llamado, en las estructuras elementales de la violencia, de la prehistoria patriarcal de la humanidad. Entonces, esa transformación en caso íntimo de la libido, del deseo, en fin, del destino del cuerpo de las mujeres, lo vemos también aquí, ¿no? He analizado hace algún tiempo el caso de Ángela González y su pequeña hija, ¿no? Ángela González en 1999, en Madrid, ¿no?, una capital europea, vamos a decir así, se me salió,
aunque España, lo considero España también un país criollo y un país colonial por una serie de razones, más del lado de allá que del lado de acá, o entre medio exactamente. Va durante 4 años a una oficina en Madrid a decir que su marido va a asesinarla o va a asesinar a su hija. Su narrativa, que la he examinado para una ONG de Bilbao, Mugarik Gabe, he leído su testimonio y me ha impactado porque ella, cuando lo cuenta, va diciendo, y el empleado no me entiende, me pide que cómo es la palabra, que si pone coma, que va intentando transcribir exactamente cada palabra que le digo, pero no está entendiendo que me va a matar. Y después de todo ese tiempo, de todas esas visitas durante años a esa oficina, ese hombre le asesina a su niña de 6 años. Para mí ese caso madrileño es un caso así que me alerta a la dificultad que estoy narrando de atravesar la queja femenina al Estado. Pero no es porque ese atendiente, ese oficinista es malo, sino porque hay una estructura ahí que es lo que tenemos que atacar, que es la estructura del uno y sus residuos despolitizados, sus residuos, nosotras, que no pertenecemos plenamente al espacio público, que somos desprovistas de politicidad. El caso de la manada también, ¿no? Es un caso que llama inmensamente la atención, ¿no? O sea, es un crimen menor, o sea, no es posible verlo como crimen, ¿no? España y el mundo hispanohablante fue profundamente conmovido por el caso de la manada, donde se dividieron las opiniones de hombres y mujeres, diciendo que, bueno, la víctima no se defendió, que la víctima fue a pasear, que la víctima disponibilizó su cuerpo para el jolgorio, etc. Y del otro lado, los que decimos que una víctima no se puede defender de 5 violadores sin correr riesgo de muerte. O sea, son 2. Pero lo que pasa es que ahí está esa inaudibilidad que estoy intentando representar y que tiene que ver con el binarismo estructural. En fin, son muchos los casos que hablan de nuestro fracaso ante la justicia, nuestra imposibilidad de llevar nuestra voz al Estado, o sea, al derecho, o sea, a los jueces, ¿no? El caso del aborto, el caso de la prohibición del aborto en Argentina, en las marchas que movilizaron tantas mujeres y casi llegamos, pero no podíamos llegar. Y en mis muchas declaraciones sobre ese tema digo que la prohibición de abortar es una violación de Estado. O sea, el querer sacarse del cuerpo una masa no deseada es equivalente a una experiencia de violación. Pero en ese caso es la peor de todas las violaciones, porque es una violación de Estado. Y estamos frente a la misma perplejidad, ¿no? De ese Estado que nunca alcanzaremos a penetrar, en el que nunca alcanzaremos a estar plenamente vigentes, porque el único camino para mí, estoy convencida hoy, es comunal, como en el caso de las mujeres kurdas, que han hecho ese camino y está funcionando. Entonces, es por ese origen masculino de la emergencia del Estado y la esfera pública que he entendido también que si respondimos a aquella consigna de los años 60 y 70 de lo personal es político, trabajando y transformando lo personal, pues transformamos nuestra afectividad y sexualidad, transformamos nuestra organización doméstica y vida familiar, nos profesionalizamos, hicimos carreras y entramos en el terreno público, nos olvidamos de la segunda parte. O sea, lo que hicimos fue trabajar en la primera parte de la consigna, en lo personal, pero nos olvidamos de la segunda parte. Nos olvidamos de transformar lo que se entiende por político y apostamos todas las fichas de nuestros esfuerzos, o una gran cantidad de fichas, a actuar y vencer dentro del orden estatal. El Estado no puede cambiar la sociedad. La sociedad se cambia en la acción social directa.
en contratos sociales directos, no necesariamente mediados por el Estado, especialmente en nuestro mundo. O por lo menos no dependiendo fatalmente de su mediación. Casi no recordamos más que existe vida inteligente por fuera del Estado. Los feminismos comunitarios de los pueblos en América Latina nos recuerdan eso todo el tiempo. Entonces, lo que tenemos que pensar y lo que he propuesto y yo misma estoy intentando pensar es ¿cómo es una politicidad, una política en clave femenina? Y la experiencia histórica de las mujeres podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar colectivamente. Una politicidad en clave femenina que viene de esa historia represada, que es la historia de la comunalidad, o sea, de la politicidad femenina, de la gestión de la vida en el mundo comunal. Y que ha sido interceptada en el pasaje a la colonial modernidad. Una politicidad en clave femenina es, no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, en primer lugar, una política del arraigo espacial y comunitario. Yo creo que el arraigo comunal y local es uno de los principales obstáculos al proyecto histórico del capital. No es utópica, sino tópica, pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad, próxima y no burocrática, investida en el proceso más que en el producto y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de la vida en el cotidiano ahora. Por eso digo hoy la vida. Ya está. ¿Se entendió? Pero no nos ha quedado mucho tiempo para el diálogo. ¿No? Muchísimas gracias, Rita, por... ¿Se me oye? Muchísimas gracias, Rita, por esa conferencia. Tenía preparadas algunas cuestiones para hablar contigo. Voy a elegir la que más me importa en estos momentos, porque no tenemos mucho tiempo. Ya sabes que el tiempo es cruel. Lo que más me ha remecido de tu charla es ahora mismo pensar en las mujeres que están luchando en las calles contra la ultraderecha. En Brasil, Bolsonaro ya sabemos que la Le Pen lo considera extremista, ¿no? ¿Cómo será de malo? Y encaja perfectamente en tu llamado hombre inseguro, que tanto has hablado de él, y que tiene esa letalidad, ¿no? El hombre inseguro es el más letal, has dicho varias veces, y se me ocurren otros, ¿no? Como Trump. Las mujeres negras e indígenas, sobre todo, han sido las que han empujado estos últimos días la resistencia en las calles. Y tú has hablado de una política de las mujeres, lo has explicado ahora. He pensado también en Argentina, en las calles, donde las minas decían, aunque no ganaron, ya ganaron, ¿no? He pensado en la huelga del 8 de marzo aquí en España, tan exitosa, pero también nuestras preguntas acerca de qué venía después. He pensado en esta ciudad de las mujeres, que era el nombre que nos convocaba esta tarde, y cuando has hablado de politicidad en clave femenina, que pasa por lo comunitario, que pasa por el arraigo, por una política pragmática que hablabas, ¿no? Yo te pregunto, para hacer un ejercicio de imaginar un poco, ¿no? Para movernos en el plano de lo posible, ¿cómo se concreta esto en el mundo, en particular de las ciudades? ¿Sabes? Ahora que estamos reunidos en torno a la reflexión sobre ese espacio también, ¿cómo visualizas esa forma de hacer política en el centro de Barcelona, de Madrid, ¿no? Si tienes algunos referentes de Buenos Aires, de Brasilia, en los lugares donde has estado y has trabajado y que podrías compartir con nosotras. Bueno, evidentemente algo que tiene que ver con el espíritu de la época, ¿no? Está sucediendo, ¿no? Cuando me preguntabas me acordé de algo un poco cómico, pero hay que reírse, es indispensable reírse. Estaba en una ciudad del Paraná, se llama, de la provincia de Entre Ríos, hace poco tiempo, y vino una señora con un libro mío, una señora joven,
y me dice, por favor, ¿me lo podría firmar? Las estructuras elementales de la violencia, ¿no? Le digo, bueno, ¿cómo te llamas? No, dice, es para mi nena de 10 años. ¿Cómo debo tomarlo, no? Porque, sí, le digo, ¿lo lee su nena de 10 años? Sí, la lee, le encanta. Entonces yo digo, ya ganamos, pues vamos a quedarnos tranquilas, porque hay algo que es el ritmo de la historia. Hay algo, vos decís, ¿cuál es la escena siguiente? Ahí de nuevo entro, acabamos de inaugurar la cátedra Reina Sofía, la cátedra de Aníbal Quijano en el Reina Sofía la semana pasada, y lo estoy recordando mucho. Él no era un pensador utópico, yo tampoco lo soy. No hay que llegar a algún lugar, hay que estar en movimiento. O sea, él hablaba no de un punto de llegada con un diseño preciso, ¿no?, pensado por un señor alemán en Bruselas, sino que hablaba de un horizonte abierto. En cuanto ese horizonte esté abierto, una nena de 10 años le pide a su mamá, como la señora me contó, un libro que yo consideraba que es difícil, que es difícil de leer, un poco difícil. Entonces quiere decir que la historia en este momento, el viento de la historia está soplando por el camino de las mujeres. O sea, la política cambió de manos. El patriarcado no consiguió hacer la revolución. Ningún barbudo ha conseguido. Entonces vamos a intentar nosotras. ¿Entendés? Eso es lo que pienso. Y esa es una revolución del entramado, del tejido, de otro estilo, de la proximidad, de la improvisación, de la fiesta, de la afectividad. Las marchas, ustedes observan, las marchas tienen totalmente diferentes a las marchas de hombres, totalmente. Las marchas de hombres son como protocolares, las marchas de mujeres son una fiesta, ¿no? Una especie, es muy rápida la aproximación entre los cuerpos, la ternura, se generan amistades de forma inmediata. Es muy lindo eso, que está en nuestro mundo y que debemos proteger, y que viene de la experiencia histórica acumulada y represada por la despolitización de nuestra forma de gestión de la vida. Yo creo que hombres y mujeres somos nada más que dos historias, no cuerpos, pero dos caminos históricos, dos proyectos históricos en el que uno le tomó el espacio, englobó, se devoró, canibalizó el otro y obstaculizó su marcha. Ahora se ha roto esa compuerta. Y se ha roto aquí también, lo veo, ¿no? Tenemos aquí una alcaldesa, ¿verdad? Entonces, y tenemos esta posibilidad de ocupar el espacio público con discusiones como esta. O sea, no nos preocupemos tanto por hasta dónde, cuál es el puerto de llegada. Preocupémonos solamente por el movimiento de la historia. Hablaste mucho de este mandato de la masculinidad, ¿no? De esta masculinidad frágil, ¿no? Que tiene que espectacularizar su fuerza, ¿no? Algo clave en tu producción es que la violencia de género también es intrínseca a este Estado que intenta hacer lo mismo también, ¿no? Y que ya no podemos esperar mucho de él, ¿no? ¿Tiene sentido los esfuerzos que estamos haciendo por reforzar nuestras posiciones, por extenderlas? O sea, me pregunto cómo liberar esa batalla en el centro mismo de nuestras vidas, ¿no? Cuando nos relacionamos todos los días con esas subjetividades, esa subjetividad masculina que consciente o no obedece a este mandato de la manada del que tanto has hablado, ¿no? ¿Cómo no equivocarnos gestionando, por ejemplo, una justicia autónoma, desde nuestras propias ciudades, de nuestros grupos de afinidad, de nuestro barrio, del grupo, dentro de la asamblea de compañeros, ¿no? ¿Cómo hacemos la guerra, ¿no? sin acabar con lo que acabas de decir, la ternura también? Claro, bueno, mi feminismo no es un feminismo faccional, no. Quizás en un momento anteriormente lo fue. Ciertamente. Es sí vehemente, o sea, apasionado, pero no es faccional. Yo creo que es muy importante, es estratégico, es también un método interesante hacerlos enterar
aquellos que se sienten representantes del orden patriarcal, hombres y mujeres a veces también. Aquellos que van a representar ese orden, hacerles llegar la noticia de que sufren, de que, sobre todo a los que son hombres con cuerpo de hombre, que van a morir antes, que mueren antes. Yo vengo de un continente, ahora mismo vengo el mes pasado de El Salvador, el triángulo norte de América Central, es letal, o sea, la vida masculina es cortísima, los niños se empiezan a matar a los 10 años, 12 años, es una cosa, algo siniestro que está pasando en nuestro continente, en esa guerra informal de maras, de pandillas, en fin, del crimen organizado, de varias formas de paraestado, o sea, formas paraestatales de control de la vida que se están inflacionando, que se están expandiendo y son letales, pero son muy letales para sus protagonistas. Ese mensaje es importante atravesarlo, o sea, el del sufrimiento y de la inocencia masculina que se curva a un mandato que lo destina a la muerte y a la infelicidad. Yo estoy convencida de que nosotras, yo por mi experiencia con mujeres hace 25 años que estudio violencia contra las mujeres, que nosotras a pesar de todo somos más felices, tenemos la capacidad de reír sin víctima. ¿Cómo es el humor masculino? Es un humor, una risa con víctima sacrificial. Nosotras las mujeres es fácil intimar, es fácil aproximarse, sí. Es fácil tocarse, es fácil sonreírse, es fácil, en fin, entrar gramaticalmente, inclusive en situaciones tan, en fin, asustadoras como esta, en que tengo tanta gente escuchándome, pero es fácil para nosotras romper con el protocolo. Entonces, eso es un valor. Lo que tenemos que producir son retóricas de valor para lo que sí tenemos, ¿no? Y informar a los que no tienen lo que nosotras tenemos, ¿cuánto pierden por eso? Inclusive vida. Yo creo en eso. En estos proyectos de emancipación de los que hablabas, que emanan de la historia y que son patriarcales básicamente, que han fracasado, digamos, la sensación de liberación de que finalmente pues fracasen, ¿no? También abre el camino hacia nuevas maneras de hacer, nuestra propia manera, ¿no? Porque el feminismo no puede ser nunca elogio de la derrota, ¿no? El feminismo es el elogio de la vida, ¿no? Es una derrota. En mi texto me referí, quise interpretar lo que Quijano dijo con el hemos sido derrotados, pero esa es una derrota. Entonces, magnífico. Ese camino de la política fue derrotado en todos sus intentos por reencaminar la historia. Yo pensaba en qué mejor guía, ¿no?, que la que pueden ofrecer estos pueblos de los que hablas, de los que venimos, que después de 500 años siguen manteniendo vivo su proyecto comunitario también, ¿no? Pensabas que podías decirnos cuáles crees tú que son las potencias del pensamiento decolonial, en especial los del sur, para combatir esta nueva ola global de fascismos, por ejemplo, que estamos viendo, que se nos caen encima. Sí, claro. Sí, la perspectiva decolonial propone no descolonizar. Descolonizar es imposible, no se puede rebobinar la historia. No se puede retirar lo que está aquí, la tela de significados que nos envuelve y en las que existimos y constituye nuestra subjetividad, ¿no? Es un orden del discurso. Pero sí propone actuar en las fisuras. Es muy semejante a la propuesta postestructuralista, esta perspectiva descolonial, de otra forma. En el orden colonial, actuar en las brechas, en las fisuras, hasta abrir clivajes y romper la roca, transformar de esa forma, no de una forma, no por el Estado, no hay una confianza en el Estado. El Estado, y lo he constatado muchísimas veces, es visto, por lo menos en nuestro continente, como un enemigo histórico, ¿no? La gente toma lo que el Estado ofrece, pero cierra la puerta lo más rápido posible, porque sabe que en algún momento ese Estado de historia colonial los va a traicionar. Y qué importante dentro del feminismo también este enfoque. Claro, es importante porque ese Estado también, la historia de ese Estado ha expropiado a las mujeres de su politicidad, que va por otro camino, va de otra forma, va por fuera. Entonces, propongo que
O sea, que lo pensemos, o sea, que hilemos, retejamos comunalidad como una de las soluciones que tenemos. Rita, gente, está atardeciendo y les paso la palabra. Nos gustaría escuchar una pregunta. Una, dos. Así que levanten la mano rápido. Tenemos poco tiempo. Enseguida viene la próxima charla. Preguntas muy breves, por favor. Sin extenderse. Hoy no. Ay, todo se Ay, cae. Dios. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Bueno, hablando de estos cambios, digamos, de la estructura política, más o menos me sonó a algo que viene en una clase hace poco, sobre la organización formal y la organización informal dentro de cualquier institución, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar en qué es lo masculino y qué es lo femenino dentro de eso. Y no hablando de hombres y mujeres, sino hablando de masculino y femenino dentro de todos, ¿no? Gracias. Si más o menos por ahí te refieres a esos cambios muy claros. Esos son otro conjunto de nombres. Claro. O sea, yo creo que se puede actuar dentro de las instituciones abriendo esas brechas, esas fisuras, que es posible que esa teoría, ese marco teórico nombre de esa manera. Si está nombrando algo próximo a lo que estoy diciendo, entonces tenemos afinidades. Trabajar pero tendría que saber un poco más sobre qué instituciones son esas. Hablando de la estructura formal como esta estructura rígida, masculina, burocrática, que no nos deja entrar dentro del gobierno, que no permite a la subjetividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, que lo femenino sea esta brecha de lo informal, de encontrar a los individuos, etcétera, que eso sea el amor, digamos, de un gobierno femenino. Puede ser, sí, no puedo estar en desacuerdo con eso. Bueno, Siguiente pregunta. Ahora no veo nada. Hay como 5 manos ahí. No veo más nada. Nos quedan 10. Ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por las reflexiones. No veo. Quería, acá. Hola. Quería solamente preguntarte, Rita, por cuando pensamos en los binarismos, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en el otro como un otro diferente, como un otro excluido también. Y al mismo tiempo ese otro excluido, yo me pregunto como el componente ético que finalmente tiene el feminismo en el sentido de reconocer a la otredad como una posibilidad también dentro de la igualdad. No sé si pudieras como ese componente ético a mí me interesa porque también creo que es una apuesta política también de cómo concebimos nuestro mundo. No recordé la primera, perdón, estoy un poco distraída. La primera parte de la pregunta, perdóname. La primera parte de la pregunta tenía relación con el binarismo, sí, ¿no es cierto? Y que tú comentabas que era como la distinción, de alguna manera, como el otro diferente, que no es reconocido tampoco, en el sentido de que hay uno que es único, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta va por el lado de que de alguna manera sí, el componente ético de la política que deberíamos hacer como feministas también va por el lado del reconocimiento. Sí, pero yo estoy hablando un poco diferente a la cuestión del reconocimiento. Eso ya fue muy explorado por muchos autores. Estoy hablando de que ahí hay una estructura que tenemos que verla, esa tiene que aflorar, o sea, porque es la estructura del centro y sus minorías. Eso ahí es el tema.
no es el reconocimiento para dejar de ser una minoría. Eso ya es una propuesta antigua y no creo que ha llegado demasiado lejos. No ha, por lo menos, protegido mejor a las mujeres de la agresión y no nos ha protegido mejor dentro de la justicia, ¿no? Como muestra el caso clásico hoy de la manada. O sea, no es solamente la cuestión de hacer aflorar nuestra identidad y reconocimiento. No, no es por ahí. Es tomar conciencia de que el mundo está organizado de una forma que perjudica de una forma inescapable a todos los que están del lado del otro, de la anomalía del normal. Entonces, no es solamente por el camino del reconocimiento, es más estructural, yo diría, mi propuesta. Es quizás por el camino de la mirada decolonial, ¿sí? O sea, percibir que en otras estructuras de mundo que no son la que marca la aspiración al reconocimiento ciudadano, pero que existen otras estructuras del mundo que son más convenientes para las mujeres y para todos, o como quieran llamar. Siguiente, para Rita, la siguiente pregunta. Acá. Buenas noches, Rita, y que gracias y que bendición poder escuchar a una de las teóricas del Sur Global acá en Barcelona. Mi pregunta va dirigida a... Tú hablabas que, bueno, el patriarcado tiene una forma de alterizar a ese otro que no es el hombre cis blanco. Y que en nuestro capital y las potencialidades que tenemos las mujeres y, bueno, personas trans que no son hombres cis, está la capacidad, digamos, o sea, la ternura radical y la capacidad de afectación y de resentir y repensar. Yo quiero saber en qué lugar, y si está en ese lugar, la violencia que podemos ejercer las mujeres contra el Estado o contra los hombres, digamos, que están, bueno, ejerciendo papeles patriarcales como con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con todo. Un poco, ¿dónde queda la autodefensa feminista ahí? Como lo del scratch que hablábamos. Claro, sí. Te voy a hablar de un tema que estoy durante todos estos últimos tiempos discutiendo y pensando bastante, ¿no? ¿Cómo se juzga? Por ejemplo, voy a relatar un poquito de una conversación que tuve esta tarde. O sea, están apareciendo en América Latina, que es lo que conozco más, en todos los países que recorrí en estos últimos 2-3 meses, en Ecuador, en Perú, en Argentina también, en Brasil, diversos casos de asedio, acoso y violación en las universidades, ¿no? Por parte de docentes, en algunos casos, inclusive en 2 casos importantísimos, violaciones y formas de violencia contra las mujeres, una inducción al suicidio y en el otro caso una agresión, una violación muy cruel, con sangre, muy violenta, y que no se consigue llegar a esos autores, a esos perpetradores, no se consigue llegar ni por la vía administrativa en las universidades, ni se consigue llegar por la vía de la justicia, porque son profesores de derecho, en estos 2 últimos casos que nos ven. Lo que es interesantísimo es que son profesores de derecho, lo que nos agrega nuestro gran signo de interrogación con relación al derecho como discurso del Estado. O sea, no es que en cualquier programa, hay en otros cursos y programas también ese tipo de agresión, pero hay en los programas de derecho y es imposible defenderse. Entonces, una de las cosas que proponía son tribunales. Lo que no puede haber son linchamientos, no se puede juzgar y condenar sin derecho a defensa. De eso yo no voy a abdicar. Entonces, ¿cómo se hace para juzgar que no sea un linchamiento, dando derecho de defensa a ese agresor que estamos juzgando y que creemos que es un agresor? ¿Cómo se organiza una justicia que prescinde del Estado, prescinde del sistema institucional de la universidad, pero que queremos hacerla? Entonces, estaba contando que fue muy inspirador para mí como antropóloga
en un momento, después de que trabajé años en una cárcel, ir a estudiar el pluralismo jurídico, o sea, otras formas de justicia. Justicia, armar tribunales comunitarios, por ejemplo, en el mundo académico, universitario. O sea, inventar, ¿no? Inventar la comunalidad y sobre todo sus formas de justicia, que son muy interesantes, ¿no? Para lo que no puede, por aquello que el Estado ha abdicado de hacerse cargo. Sí creo en una justicia, no creo mucho en la justicia estatal, pero tampoco creo en los linchamientos sin derecho a defensa. Creo que debemos pensar en una justicia femenina y feminista. Quizás eso no está todavía, quizás sea eso un terreno abierto todavía. Empecemos a pensarlo, por ejemplo, en los espacios universitarios. Y yo lo veo mucho estudiando un poco las soluciones de la justicia comunal. No sé si te responde lo que preguntas. Me dicen la última pregunta, lo siento. Se nos acabó el tiempo. Ahí está, la última. Más Ya que cortito. pregunta era querer hacer un comentario sobre justo lo que estás hablando de la comunidad. Yo creo que Barcelona es una ciudad donde tiene una comunidad muy grande de mujeres que trabajan entre mujeres. Justo este fin de semana hubo un festival, el primer festival en Barcelona de música electrónica desde y para mujeres. Yo fui y la verdad fue una gozada poder estar bailando sin preocuparte si te tocan, si te hacen, si todas teníamos los bolsos tirados por todos los sitios. Era como tú acabas de decir, o sea, entre las mujeres las marchas son una fiesta. Y eso fue esa fiesta, porque estábamos entre mujeres. Entonces estoy de acuerdo totalmente contigo que la comunidad la tenemos que hacer entre mujeres. Ya no nos estemos viendo qué hacen los hombres o dejan de hacer. Vamos a enfocarnos en nosotras y hacer nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Rita por este momento y a todos los asistentes y al CCCB por organizar esta maravilla. Gracias.